Se dice que fue redactado después del año 60 después de Jesucristo. Otros dicen que el autor lo escribió en los años 80 después de Cristo. Bueno, pero este libro de Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento que muestra los primeros cristianos, muestra el nacimiento de la iglesia, muestra las persecuciones, muestra la conversión de Pablo, muestra que el evangelio fue expandido y termina cuando el evangelio llega hasta Roma. Ahora, versículo 1 dice, en el primer tratado, o sea que el autor ya tenía otro libro. ¿Amén? Porque dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó, dice, a hacer y a enseñar. Lucas, se cree que él anduvo con los discípulos y que algunas cosas él las observó, fue testigo, y otras son narradas de los discípulos hacia el doctor, que era médico, Lucas. Pero dice, en el primer tratado. ¿Cuál tratado? Ya lo vamos a ver. El libro de Hechos, en su principio, no tenía un título, solo era un tratado, una carta, que decía en el primer tratado, oh Teófilo, y varios escritores, por decirlo así, Barner lo nombró el Evangelio del Espíritu Santo. Crisóstomo era un orador griego y él lo llamó la demostración de la resurrección. Martín Lutero lo llamó un comentario de las epístolas. Pero a mediados del siglo II después de Cristo se le dio el nombre de Hechos de los Apóstoles. ¿Y quién escribió este libro? Yo quiero que se vaya a Lucas. No me pierda la base bíblica. Váyase a Lucas, capítulo 1. Lucas 1. Y mire qué dice el tema que está sobre el capítulo. ¿Qué dice? Dedicatoria a Teófilo. Y allá en Hechos decía, en el primer tratado, o Teófilo. Entonces, el autor de Lucas y Hechos es el doctor Lucas. Vea el versículo 1, del 1 capítulo 1 al 4, y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Y dice, y fueron ministros de la palabra. ¿A quién se está refiriendo? A su discípulo, correcto. Dice el 3, me ha parecido también a mí. ¿A quién? A Lucas, cierto. También a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde, dice, su origen. ¿Para qué? Para escribírtelas por orden. Oh excelentísimo
Teófilo. Versículo 4. Dice, para que conozcas, ¿qué dice? Bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, lo llevé hasta acá para que ustedes vean que el mismo escritor de Hechos es el mismo de Lucas. Y dice acá, Lucas se dirige a Teófilo como excelentísimo. Entonces esta palabra se piensa que se trata de un dignatario romano muy importante. Otros dicen que Teófilo, como se compone de dos palabras griegas, teo, que significa Dios, y la otra parte, filean, significa amado o amar. Entonces se está refiriendo, según ellos, que dice querido por Dios, o excelentísimo amigo de Dios, o amado de Dios. Entonces, ¿por qué lo estaba haciendo de esa manera? Porque no quería comprometer, si fue un dignatario romano, con la palabra, para que no lo asociaran, porque en esos momentos ya empezaban las persecuciones. Entonces era como para, no digo débil, sino querida amiga. Entonces cualquiera podía venir y leer el tratado, y como no tenía nombre, ¿ya? Entonces de esta manera. Y dice acá en el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Y dice que entre nosotros han sido ciertísimas. Muchos, dice Lucas, han querido contar la historia, pero yo, dice Lucas, he investigado y he buscado. En el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos. ¿Verdad que cuando le cuentan algo a usted, ella dice, mira, fíjate que esto será? No le cree mucho. Pero si la persona misma que yo lo vi, ¿a quién le cree usted? ¿Al que dice que dijo? ¿O a la persona? Entonces Lucas está diciendo, bueno, tal como nos lo enseñaron, ¿verdad? Yo te lo estoy enseñando a ti. ¿Y qué nos enseña esto, hermano? Que usted tiene que, y yo, por lo tanto, nos debe de animar a investigar las cosas. Que no se deje ir así por así. Mire, no tenemos dónde perdernos si nosotros nos vamos a la palabra. No hay manera. Y el versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, otros han contado la historia, pero a mí me parece mejor decírtela por mi boca. Si quieres saber algo, pregúntamelo a mí. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros? Hermano, que la verdad solo está acá, en su palabra. Que debemos de leerla, que debemos de escudriñarla. Y escudriñarla es buscar, hermano. Usted busque, ¿qué me quiere decir, Señor? Yo ya leí una vez, pero quizás lo leyó de carrera. Vuelva a leer, vuelva a leer, vuelva a leer. Y en una clase nos dijeron, lea la primera vez rápido. Vuelva a leer despacio. Vuelva a leer. Aquí me está queriendo decir esto, Dios. Pero aparte de leerla, y que es bien importante, hay un beneficio que tenemos que poner en práctica. ¿Y sabe cuál es? Es practicar lo que la palabra nos dice. Hey, aquí nos dice esto, mañana yo lo pongo en práctica. Quizá yo lo estoy haciendo de esta manera, pero Dios me está diciendo que yo lo haga. Y cuando usted pone en práctica las cosas, usted está dejando que Dios lo use. Y eso es bonito. Cuando cantamos, cante, hermano, con alegría.
Y la alabanza así era. Yo por eso les dije, ¿cómo se llama la alabanza? Canten con alegría. Ay, hermana, solo es invento. Entonces, no solo basta leerla, sino practicarla. Regrese a Hechos. Lo traje a Lucas para que usted vea que es el mismo que escribió las dos cartas o los dos tratados. Váyase a Hechos capítulo 1. ¿Sabe que se cree que Hechos fue escrito entre o después de los tres evangelios? ¿Son cuántos evangelios? 4. Después de los primeros 3. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas. Pues se cree que como es el mismo que escribió las dos cartas, entonces el libro de Hechos iba después de Lucas. Pero, pues en el canon bíblico lo ubicaron después de los 4 evangelios. Amén. Hechos 1. Y allí vamos. Hay un tema sobre el capítulo. ¿Qué dice? Que dice la promesa del Espíritu Santo. Y sabe que la palabra Espíritu Santo aparece 51 veces en el libro de Hechos. Y eso es lo que vamos a estudiar, la promesa. La promesa. Y el versículo 2 dice, el versículo 1 fue la introducción de todo lo que yo ya les dije. Cuándo se escribió, quién lo escribió y cómo lo llamaron. En el versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después, ¿qué dice? De haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿A quién, hermano? A los apóstoles que había escogido. La palabra apóstol significa testigo. ¿Amén? Testigo. Y el apóstol es aquel que palpó, que vio a Jesucristo. Hermana, pero hoy en día se toma la palabra, va a venir el apóstol. ¿Han escuchado? ¿Sí? Sí. Hoy me visitó el apóstol. Bueno, ellos lo toman como enviado o mensajero, porque también significa mensajero o enviado. Pero realmente el apóstol es el que vio, palpó a Jesucristo. ¿Tenemos claro eso? Amén. Ahora, ¿quiénes fueron los testigos de Jesucristo? ¿Quiénes son? Díganme algunos. Díganme algunos. Juan, Simón Pedro, Gonzalo, Santiago, Felipe, ¿quién más? Andrés, ¿quién más? El que no creyó, el incrédulo, Tomás, el que se ahorcó, Judas, y había otro Simón, pero no Simón Pedro. Y más tarde se agregaron otros 2, que fueron ¿quiénes? ¿Quiénes? Pablo y Bernabé. Hermano, ¿por qué es necesario? Porque, hermano, mire, ponchados nosotros. 3 discípulos, 3 apóstoles. ¿Y fueron cuántos? 12. Entonces, hasta ellos se les conoce como el apóstol que tocó, palpó a Jesucristo. Testigos oculares de Jesucristo. Versículo 3. ¿A quiénes? A los que acabamos de ver. Juan, Mateo, el recaudador de impuestos, no me lo dijeron. Felipe, Juan, Bartolomé.
Entonces dice el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó, ¿cómo dice la palabra? Vivo. ¿Quién, hermano? A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles 40 días después de haber, dice, padecido. Y hablándoles acerca del reino. Y aquí nos vamos a detener. Vamos a estudiar este versículo. A quienes también después de haber padecido. ¿Quién padeció? Dios. Jesús. Ajá. Ahora, ¿padecer el qué? Se les apareció, pero dice después de padecer. ¿Padecer el qué? El que padeció la muerte, el dolor, el sufrimiento, la crucifixión, la angustia, la tristeza de ver tanta necesidad. Amén. Pero ¿sabe qué? Se les apareció también satisfecho. ¿Por qué? Porque había hecho la obra que el Padre le había enviado. Había hecho la obra de venir a la tierra a salvar a aquello que estaba perdido. Segunda frase de este versículo, dice, a quien también, después de haber padecido, se presentó como vivo con muchas pruebas. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que era necesario que Jesús se presentara ante sus discípulos? Vamos a ver por acá. ¿Usted? Solo dígame, ¿sí o no, hermana Dorina? Sí era necesario. Por allá, era necesario. Yo sé que no quieren que les pregunte por qué era necesario. Yo se lo voy a explicar. Pero usted me diga, no, pues no era necesario. Porque si yo le he prometido a usted, yo le prometo. Y todos los días yo le digo, yo le prometo. Y todos los días, 3 años, hermano, pasó Cristo acá con sus discípulos. Y le prometo, y le prometo, y le prometo. ¿Cree usted que tiene motivos para dudar? Que yo voy a cumplir. Si usted me dice, pues no, porque usted, vea, yo la conozco, hermana, que es medio mentirosa, yo, hermana Carmen, y entonces, pues no. Quizá usted diga, pues no era necesario, porque habían andado con Jesús, y entonces, ¿dónde estaba la fe? Si usted es de las personas que me diga, que me dice, no era necesaria porque pues había andado con ellos, pues déjeme decirle que sí era necesario. Y era necesario porque nosotros en nuestra humanidad, quizá usted esté acá y está dudando de que Cristo murió, de que usted es salvo. Quizá esté dudando, está escuchándome, y quizá cree que es algo fantástico el que Cristo vendrá otra vez. Entonces era necesario que Él viniera por nuestra debilidad. Y Jesús lo creyó conveniente hacerlo, hermano, porque Él tenía que mostrar su omnipotencia. Cristo no miente y Dios no miente. ¿Ven? Entonces, por nuestra incredulidad es que Él tenía que mostrarse. Ahora, que todo lo que había sido profetizado se iba a cumplir. Un día estaba cerca del templo y dijo, este templo será destruido, pero en 3 días. Y no estaba hablando de este templo, de piedra, sino de su templo.
Entonces la prueba que era que después de muerto Él resucitaría, se le tenía que presentar a sus discípulos para que lo viera. Aquí estoy, ¿ves? Yo no te he mentido. ¿Cuántos de nosotros estamos en una situación en que sí, yo he leído? Y Jesucristo se les presentó. Y dice la palabra, pero más adelante lo vamos a ver, y dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Apareciéndose, dice, antes de eso, ¿cuáles pruebas? Aquí tengo mi escritura, la casa es mía. Léalo. No, mentira. La casa es mía. Porque si usted no presenta la escritura, ¿cómo va a mostrar que es suya? Entonces, las pruebas, dice acá, Él mismo, hermano. Él mismo, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Sabe que cuando Él murió, pusieron para tapar su tumba, esa piedra estaba tan pesada que necesitaba de 4 hombres para moverla? 4. Aparte, los judíos le dijeron a los romanos, pongan guardias, porque qué tal si los discípulos vienen, se roban el cuerpo y dicen que Él no está, que resucitó. Y porque a toda costa, hermano, se quería impedir que se cumpliera la palabra de la resurrección del Mesías. Entonces, ¿por qué era necesario que Él se apareciera? Porque muchas veces nuestra fe decae, como había decaído la fe de ellos. Murió, se fue. Está bien si estaban tristes, pero se les había olvidado la promesa que al tercer día resucitaría. Para los judíos pues dijeron, bueno, tapen ahí, pongan los guardias. Total, ya Jesús está derrotado. Pero sabemos que no fue así. Todos esperaban, los enemigos de Cristo, que no resucitaran. Pero dice el versículo mismo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles, léalo ahí, durante, ¿cuánto dice? 40 días. Durante 40 días. Deje ese espacio y váyase nuevamente a Lucas. Ve a Lucas, pero no me pierda la base bíblica que estamos viendo. Lucas capítulo 24. ¿Cuáles pruebas? 24 del 36. Estoy en Mateo, hermano. Lucas. Acá, 36. ¿Se les apareció cuántos días? 40. ¿A quiénes? Primero a sus discípulos, apóstoles, y dice el 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, estaban todos reunidos. Jesús se puso en pie. ¿En medio de quién? De ellos. ¿Y qué le dijo? Paz a vosotros. Imagínense, piense por un momento que pudieron haber sentido. Estaban tristes, estaban llorando, se fue Jesús. Pero de repente se les aparece y le dijo paz a vosotros. Un día, en una prédica, mi hermana Debbie preguntó, y ella dijo, si
le dijeran a usted que mañana viene Jesús acá, físicamente, porque acá por fe está con nosotros. Amén. Amén. Vale. Pero físicamente, que va a entrar por acá, ¿qué haría usted? Quizás los que venimos tarde, venimos tempranito. Quiero ver cómo es. Amén. No, hermana, no, por el tema. A ver, la hermana dijo, lo abrazaría. Estaríamos aquí, al frente, ¿sí o no? Para contemplar cómo es Él. ¿Sí? Vendríamos temprano, nos pondríamos esa ropita limpita, ¿verdad? Ahí. Bañado, dice el hermano. Porque queremos ni saberlo, contemplarlo, tocarlo. Una hermana dijo, ¿y qué le diría? Dijo ella. Y la hermana dijo, yo le daría gracias. Y mire estas personas lo que sintieron. El 37. Entonces, espantados, ¿y qué? ¡Ay, Señor Jesús, estás aquí! ¿Por qué, hermano? Porque no hemos creído. Y ahí anda Jesús en su corazoncito y seguimos dudando. Y estas personas, dice el versículo, se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban, no se lo expresaron a Jesús, sino que pensaban que era un espíritu. Tuvieron miedo, ya dijeron, quiero ver, volver a ver, por el deterioro, ¿verdad? Quizás estoy viendo de más. O quizás se acordaron de la promesa que iba a resucitar. ¿Y por qué se espantaron, hermano? Entonces, una de las pruebas es que era necesario para él que la gente le creyera. Habían andado con él, pero no le habían creído completamente. Si no nos hubieran atemorizado, sino que hubieran dicho, ¡ay, Jesús! Te estábamos esperando desde las 12 del siguiente, tercer día. Pero no dice así. Y dice el versículo, entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Que veían el qué? Un espíritu. ¿Quién podremos ver, o por lo menos yo que aprendí en este versículo? No deje de creer en su Dios. No deje de creer. Si Dios lo ha prometido, Él lo va a hacer, hermano. No deje de creer, aunque la tormenta, yo se lo he dicho, esté tan fuerte, usted va a seguir avanzando. Avance. Pero este problema, dice, entonces espantados y atemorizados pensaban, es un espíritu. Y Jesús les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Entonces, hermano, ¿qué estamos nosotros aprendiendo? Usted y yo debemos de aprender que la presencia de Dios siempre va a estar con cada uno de sus hijos. Amén, gloria a Dios. Y el versículo 38 dice, pero Él les dijo, los discípulos lo pensaron, dijeron, ay, quizás era Él, o no, a veces a uno le pasa, uno ve a alguien conocido fuera y dice, se parece a fulano. Mire que vi a alguien, la semana pasada, de la hermana Debbie dijo, vi a alguien igualito a Víctor, ¿sí? Y él trabajando, ¿ya? Entonces a veces el temor, hermano, cuando dejamos que el temor entre, entra también la incredulidad. Dice el versículo 38, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Se les había olvidado el propósito de Jesús en su vida. Y muchas veces a nosotros se nos olvida que hay un propósito grande para usted. Se nos olvida. La
la ceguera muchas veces le dije, no, o le digo, no está en esta vista física, sino en el corazón. Por eso allá en un versículo, una parábola que dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Usted quizá diga, pero rico, si yo no tengo dinero. ¿Ve? Porque muchas veces, o no es tanto, hermano, la riqueza material que usted tenga o yo tenga, sino que muchas veces nos sentimos ricos en nuestras creencias, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias ideas, que nada ni nadie nos puede decir nada. ¿Por qué estáis turbados? Dice. Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos pendientes de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Regrese. Y dice el versículo, no lo busque aún. Siga leyendo el versículo 39. Y dice, las pruebas. Mirad, léalo, mirad, dice, mis manos y mis pies, porque yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, que dice que yo tengo. Mira, hermano, a mí este versículo, le estaba comentando a mi esposo, me entristeció y me quebrantó. ¿Por qué, hermana Carmen? Vuelva a leer. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo lo tengo. ¿Alguna vez a usted o usted ha tenido que dar una explicación? ¿Alguna vez usted ha dicho, pero mira, téneme confianza, pero mira, créeme? Usted lo ha hecho. Y usted anda buscando una forma, le lleva una florcita, te traigo esta florcita, mira qué bonita. Mira, vine tarde, te voy a contar, porque y empieza, ¿sabes qué? Yo ni te creo. Hermano, qué triste. Y le digo qué triste, porque cuando los discípulos lo vieron, sintieron miedo. Se les había olvidado. Y Jesús tuvo que venir y mostrar esas pruebas, que había muerto, que estaba clavado de sus manos y de sus pies, pero que estaba ahí y había resucitado. Hermano, y le digo, me puso triste, porque cuántos de nosotros sabemos, conocemos la Biblia, líderes, pastores, congregación, y aún seguimos con nuestro testimonio pisoteando la obra que Cristo hizo en nuestra vida. Es triste que Jesús vino y le dijo, véanme, aquí estoy. Acuérdense, yo le dije, aquí estoy, miren. ¿Cuántas cosas Dios tiene que hacer en nuestra vida para creerle, hermano? ¿Es triste o no es triste? Es que no me sacó a mi esposo de ahí, no me sacó a mi hijo. Hermano, es triste. Si Jesús lo que ha venido a darnos es vida y vida eterna. Amén. Amén. Ahora, dice el versículo, mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Versículo 40. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. ¿Cuántos días dice que pasó apareciéndoseles a los discípulos? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos, hermanos? 40. ¿Cuántos días necesita usted para creerle al Señor?
es que si no me hace este favor. No, es que, ¿qué más prueba usted y yo andamos buscando, hermano? Si Dios nos ha dado una oportunidad de ser salvos, nadie más me la pudo haber dado, solo Cristo. ¿Ve? Regrese a Hechos. Vamos a ver la siguiente frase. Y dice, se les presentó con muchas pruebas. ¿Cuáles pruebas? Él mismo, sus marcas en sus manos, en sus pies. Y dice, apareciéndoles ¿cuánto? 40 días. Amén. Allí lo dice. Y hablándoles, léalo por favor, hablándoles del reino. Pero si ya les había hablado, ¿sí o no? ¿Qué significa para usted reino? ¿Qué le viene a su mente? Yo le dije un día en una prédica y le dije, si somos hijos de un gran rey, entonces debemos de tener mente de reino. ¿Y qué significa reino para usted? Grandeza, honor, lugar, seguridad, poder, fuerza, valentía. Y dice, y hablándoles acerca del reino. Y eso mismo nos vino Cristo a ofrecer, hermano. Pero este ofrecimiento no es nada material, hermano. El lugar que Dios nos ha ofrecido es en su reino. Dios no nos ha venido a sacar de ser pobres materialmente, sino ricos en espíritu. Esa es la riqueza que Dios ofrece. Versículo 4, mire, y dice acá, y estando, ¿cómo dice? Juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿De quién, hermano? Oísteis de mí. Pero inicia el versículo 4, y estando juntos. Cantamos un corito, ¿verdad? Y decía, en armonía, juntos en armonía. ¿Ve? Entonces, ¿cómo tenían que estar? En armonía. Lucas está narrándole, contándole a Teófilo sobre los hechos que habían pasado. Pero cuando dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuándo iba a ocurrir? Dice que dentro de unos días. Así dice, no muchos días. Porque dentro de unos días se iba a dar una fiesta, que en el siguiente capítulo 2 lo vamos a ver. Y en esa fiesta no solamente se reunían los judíos, sino que también personas extranjeras de otras nacionalidades. Entonces dice el versículo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa. Pero ¿cuál promesa? No me pierda la base bíblica y váyase a Mateo capítulo 3, 11. Allí está la promesa. Mateo 3, 11. Yo quería terminar para seguir con otro tema muy bonito. 3, 11. Vea qué dice. Amén. Amén. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu, ¿y qué dice? Fuego. En el fuego. Ahora, ¿de quién está hablando? A ver, de Juan. Correcto. Él dice bautiza en agua. Pero la promesa es que vendría el que bautizaría en espíritu.
Ahora, para que esta promesa se hiciera efectiva, tenía que pasar esto. Uno, Cristo tenía que padecer. Amén. Tenía que morir. Amén. Tenía que resucitar. Amén. Y para que viniera esa promesa, tenía que cumplirse algo. Y es que Jesucristo volviera al cielo. Amén. Si Cristo no volvía al cielo, esa promesa aún no bajaría. Ahora, el versículo regrese a Hechos y dice que les dijo que estuvieran y estando juntos, le mandó que no se fuera. Y el estar juntos significa estar en armonía o en sintonía. Y en sintonía es como estamos ahorita. Estamos queriendo aprender todos, ¿sí o no? Entonces tenemos el mismo deseo. Yo quiero aprender. ¿Usted quiere aprender? Entonces estamos pensando lo mismo. Estar en sintonía, por lo tanto, es estar en el mismo pensar. Ahora, usted y yo debemos de esperar esas promesas. Pero tenemos que tener el mismo pensar. ¿Quién? Cristo en nuestras vidas. Hermana, usted no sabe lo que estoy pasando. Yo no lo sé, hermana. Yo le puedo ayudar a orar para interceder por su petición. Pero el que sabe y conoce la necesidad es Dios. Amén. Entonces, hermanos, Dios sabe por lo que pasamos. Él conoce nuestras debilidades. Pero la fuerza de Dios radica en la debilidad de nosotros. Y como mi hermana Debbie lo vimos el domingo. Dios le dijo a papá, hablo, bástate en mí, gracia. Regrese a Hechos, versículo 5 para cerrar, y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Este evento se tenía que realizar. Así como Jesucristo había resucitado, también tenemos un Dios que todo lo puede. Y esa es nuestra promesa. Usted y yo debemos de descansar en el Señor. Tenemos a un Dios que en medio de las tinieblas, Él es nuestra luz. Amén. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan solamente era un instrumento de Dios. Usted y yo debemos de ser un instrumento del Señor. Hermana, yo no predico, usted predica, hermana, con su testimonio, en su casa, en su trabajo, en su colonia. Ese es el instrumento que Dios quiere. Y dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El que perfecciona la vida suya y la mía es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y gloria. La próxima semana, si Dios lo permite, veremos la ascensión de Cristo. Así que Dios me le bendiga. Amado Dios, gracias te damos por este día. Gracias, papito, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar acá, de aprender. Señor Jesús, queremos conocerte más. Y solamente es escudriñando tu palabra. Señor, es abriendo ese corazón para creerte más y más. Quizá el dolor nos ha cegado, esas promesas que tú tienes, no las vemos realidad porque estamos sudando. Hermano, amigo, ya no dude, hay alguien que tiene algo especial para su vida y es amor, y es amor eterno. Si usted quiere venir a Cristo, Él quiere consolarle, Él quiere darle esa paz, esa salud. Ya no busque más pruebas. Cristo murió por usted. Amigo, Dios quiere darle una nueva oportunidad. Solo abra ese corazón para Él. Quizá seguimos dudando porque estamos viviendo a Dios por las cosas materiales. Como ya le dije, Dios no le ha venido a dar cosas materiales,
sino que le quiere dar un nuevo corazón, una nueva oportunidad para estar con Él en gloria. Y si usted quiere hacerlo, solo repita esta oración conmigo y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido al reino de Dios.